Bienvenido una vez más a otra entrega, otro capítulo más de la colaboración con Flair Forward. Flair Forward, ¿cómo estamos? Hola, hola, ¿todo bien? Acá andamos, emocionado de estar con ustedes. He tenido buena respuesta, buenos comentarios en mis videos y creo que los tuyos también, así que eso me motiva a seguir creando más contenido. Súper agradecido, súper contento con esta colaboración, haciendo cosas grandes por la comunidad de Flair. Estuvimos por Spark, estuvimos por Hipnosis, estuvimos viendo las piscinas de liquidez, pero creo que ahora tú vas a entrar un poquito más a fondo en eso de las piscinas de liquidez y las pérdidas impermanentes, ¿no? ¿Qué nos tienes para hoy? Sí, me gustaría entrar un poco más a detalle cómo funcionan, porque lo primero que vimos fue, o sea, cómo utilizar las aplicaciones. Ahora me gustaría explicarles cómo funcionan las piscinas de liquidez y que entre más lo entiendan, más pueden controlar el riesgo, porque realmente en finanzas descentralizadas, lo más importante es poder manejar nuestro riesgo. Si hacemos cosas y no sabemos cuáles son nuestros riesgos, esa es la peor situación en la que puedes estar. Perfecto, perfecto. ¿Y por dónde comenzamos entonces? Bueno, me gustaría primero comenzar con la pérdida impermanente, también conocida como impermanent loss, y se refiere a la disminución temporal del valor que enfrentan los proveedores de liquidez en los grupos de creadores de mercado automatizados o AMMs, cuando el precio de los activos agrupados se aleja de su precio original en comparación con solo mantener los activos. Ahora, aquí me gustaría explicar que la pérdida impermanente funciona hacia arriba y hacia abajo. Si el precio aumenta vamos, para simplificar las cosas, vamos a imaginar que tienes flare y dólares en una piscina. Si el precio aumenta, el valor de tu piscina va a ser mayor que como entraste, pero va a ser menor que si hubieras mantenido todos tus flare sin entrar a una piscina de liquidez. Y si el precio disminuye, también el valor de tu posición va a disminuir y también va a valer menos. Vas a perder un poco menos que si te hubieras quedado o sea, solamente sosteniendo flare. ¿Se Ok. entiende eso? Sí, perfectamente. Ok. Así que tenemos que recordar que cuando estamos en las piscinas de liquidez, nuestros activos se están intercambiando entre unos y los otros. Así que conforme el precio sube, realmente dentro de la piscina de liquidez lo que estamos haciendo es que estamos vendiendo nuestros activos volátiles por los activos estables. En este caso, para el ejemplo que les puse, serían los stablecoins. Cuando baja el precio del activo, lo que sucede es que estamos comprando con dólares más FLER conforme va bajando el precio. Pero si vamos a imaginar que tuvieras $500 en FLER y $500 en activos, si el precio se dobletea y vendieras todos tus FLER, tendrías más dólares que si hubiera estado en una piscina de liquidez. Y si el precio disminuye al 50% y compraras FLER, tendrías más FLER que si hubieras estado en la piscina de liquidez. Ahorita vamos a ver un poco o sea, con unas gráficas para que entiendan cómo funciona. Ok. Se le llama impermanente porque la pérdida solo se hace efectiva si el proveedor retira fondos durante la variación de precios. No es una comisión ni una penalización, sino una consecuencia de los cambios en los precios. Así que si tú estás en rango completo, y ahorita vamos a ver lo de los rangos, el precio baja a la mitad y luego vuelve a subir, regresas a donde estabas. O sea, no es permanente la pérdida a menos que salgas de la piscina. Ahí es cuando se bloquea la pérdida impermanente, se vuelve permanente. Puede ser pérdida, pero puedes ganar dinero. Así que es nada más esa variación de precio y la proporción de activos que tienes dentro de tu piscina lo que cambia. Muchos inversionistas son conscientes de los riesgos que conlleva tener criptomonedas, pero algunos piensan erróneamente que ofrecer liquidez concentrada es un fondo de liquidez. En un fondo de liquidez es una opción más fácil y menos arriesgada. Esto es un error. Invertir en un LP no solo implica que los mismos riesgos que tener activos subyacentes, sino que también introduce más complejidad y riesgos adicionales. La posibilidad de sufrir una pérdida de capital considerable suele ser mayor en un LP que si simplemente manteniendo los activos. Eh,
Hay algunos riesgos que conllevan entrar en piscinas de liquidez. El más grande, que ese es también el más incierto, es el riesgo que ahora tus activos los tienes en un contrato inteligente. Y eso siempre va a tener cierto grado de riesgo. Ahora, no por decir esto quiere decir que entrar en piscinas de liquidez son peligrosas, pero tenemos que ser conscientes que es un aspecto más, una vulnerabilidad extra que estamos agregando a nuestra operación de cripto. Proveer liquidez une la creatividad de una forma artística con la exactitud de una disciplina científica. Así que lo importante es, a veces tenemos que jugar y ser creativos en cómo manejamos las piscinas de liquidez, pero al mismo tiempo necesitamos tener muy buen entendimiento de qué está sucediendo dentro de esa piscina de liquidez para poder tomar decisiones adecuadas. La pregunta aquí, Flare Forward, rapidito, antes de que sigas, es, ¿qué tan rentable tú ves esto de las piscinas de liquidez? Rapidito. Bueno, depende porque realmente, como ya habíamos platicado antes, proveer liquidez estás proveyendo un servicio. Lo que estás logrando es que otras personas puedan accesar a tu liquidez para intercambiar sus activos dentro de un exchange descentralizado. En lugar de tener que ir a Binance o a Coinbase y hacer los cambios, lo puedes hacer directamente en Flare, en Ethereum, en XRP. Así que estás proveyendo un servicio. ¿Qué tanto volumen y qué tanta volatilidad existe dentro de ese activo? Es lo que genera cuánto recibes de rendimientos. Algunas piscinas te dan muy buen rendimiento y algunas piscinas te dan muy mal rendimiento. Entre más gente esté comprando y vendiendo, por ejemplo, Ethereum tiene mucho más volumen que, no sé, alguna moneda pequeña en Flare, algún meme coin en Flare. También el precio de Ethereum es mucho más predecible dentro de los estándares de cripto, así que es un poco más fácil tomar decisiones y ver los rendimientos. Si tú entras a una piscina, vamos a imaginar que entras a una piscina y al día siguiente el precio se dobletea, que eso es imposible de saberlo. Digo, ahorita lo podemos poner como ejemplo, pero realmente es imposible de saberlo. En ese caso, no te conviene. Ahora, si tú entras a una piscina de liquidez y estás ahí 6 meses, completamente te conviene mucho más que nada más tener tus activos pasivos, porque esto lo que estás haciendo es que estás proveyendo un servicio y los usuarios te están pagando un porcentaje por utilizar tu liquidez. Si tú logras estar en rango mayor parte del tiempo, a la larga va a ser mucho más rentable que no hacerlo. A veces tenemos mercados muy volátiles y es difícil predecirlo. Obviamente, si esto fuera fácil, seguramente no sería oportunidad porque todo el mundo lo haría y entonces los beneficios serían distribuidos entre más personas. Por eso es que estamos tomándonos el tiempo de aprender esto. Wow, tremenda Ahora, explicación. Muchas gracias, Flare Forward. sí, 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 las que tengan, las dudas que tengas. Ahora, aquí lo que podemos ver es que entre más, si este es cero, aquí es el punto de entrada. Entre más nos alejamos del punto de entrada, más grande es la diferencia de la pérdida impermanente. Así que si estás dentro de 20% es prácticamente nada. Ahora, cuando dobleteas el valor, ahí es donde nos podemos dar cuenta que a lo mejor hay un 5%. Ahora, ¿qué pasa? Regresando al ejemplo que puse antes, si estás ganando a lo mejor el 1 o 2% mensual, vamos a imaginar que fuera un 2% mensual, eh, que estás hablando de un 24% anual. Tampoco, o sea, ni siquiera me estoy yendo a números loquísimos. 2% anual, si, en 5 meses quiere decir que ganaste 10%. Así que si el precio se duplica, tienes 10% y solamente tienes un 5% de diferencia. En ese caso tendrías una ganancia de 5% durante ese tiempo. Más, obviamente, la apreciación de tu Ethereum o de tu Flare o de tus XRP. Así que si lo haces bien y si entiendes cómo funciona, definitivamente vale la pena. Ahora, ni siquiera he tocado el tema de los incentivos de Flare por proveer liquidez. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ya lo habíamos más o menos platicado, porque esto te estoy hablando puramente en fees, pero si estás teniendo incentivos encima de eso,
obviamente vale la pena. Digo, a menos que tomes una mala decisión, entras en un mal punto, el precio se va a la mitad y bueno, ahí sí no hay cómo ayudarte, pero si tienes entendimiento de gráficas y de las dinámicas de los LPs, por supuesto que vale la pena. Ahora, ¿qué pasa cuando te sales de rango? Porque ya habíamos platicado la vez pasada, tenemos el rango infinito o el rango completo, que quiere decir que tu liquidez está distribuida desde cero hasta el infinito. Y luego tienes la liquidez concentrada, que quiere decir que vas a poner un rango de precios en donde tú estás decidiendo hacer un trading con tus assets. Vamos a imaginar que Ethereum, por poner un número fácil, digo, voy a entrar desde 3.500 hasta $5.500. El rango de precio de Ethereum. Ahorita estamos a 4.500, que es más o menos la mitad. O sea, tienes $1.000 hacia abajo y $1.000 hacia arriba. Así que mientras que el mercado se mantenga dentro de ese margen de $1.000, vas a estar en rango, vas a estar recibiendo fees y vas a estar recibiendo incentivos si los hay. ¿Qué pasa cuando te sales de rango? Ahí es donde entra el rebalanceo o el reequilibrio. Hemos estado decidiendo cómo lo vamos a llamar, si rebalanceo o reequilibrio. Eh, y esto quiere decir que tienes que cambiar la liquidez en distintos rangos de precio para asegurar que los fondos permanezcan dentro del rango de liquidez activo. Si nuestra posición está fuera de rango, no estamos recibiendo fees y eso no nos sirve. Así que en algún momento, cuando nos salimos de rango, tenemos que tomar la decisión de cambiar esa posición y ponerla en un rango nuevo para que siga trabajando. Ahora, no quiere decir que a fuerza tienes que hacer esto. Tú podrías, por ejemplo, vamos a regresar al ejemplo de Ethereum y dices, yo quiero empezar a vender mi Ethereum a $5.000 y salirme de Ethereum a $6.000. Así que tú podrías depositar 100% en Ethereum en una piscina de liquidez a $5.000, así que conforme el precio empieza a subir, entras en rango, vas vendiendo tu Ethereum y vas recibiendo fees e incentivos. Y cuando llegas a los $6.000, sacas stablecoins y es lo mismo que haber vendido tu Ethereum. Pero si se tardó 3 meses en llegar a ese punto, tienes las ganancias de tu venta más la, las fees e incentivos que hayas ganado en el proceso. O sea, cuando haces esta piscina concentrada, prácticamente nos estás diciendo que es una estrategia de una venta progresiva, es lo que estoy entendiendo, ¿no? Puede ser. Ahora, también podría ser una forma de comprar progresivamente. Vamos a imaginar que, no sé, Bitcoin se fue a $200.000 y tú dices, ok, yo creo que el mercado ya no da para más, voy a vender, pero ahora quiero empezar a comprar Bitcoin desde los $130.000 hasta los $80.000. De precio, 130.000 a 80.000. Podrías hacer lo inverso, podrías depositar stablecoins a la liquidity pool y conforme el precio va bajando, vas comprando las ganancias que vendiste a 200, vas comprando desde 130 hasta 180. Si el precio llega abajo de 80, estás en Bitcoin y como estás dispuesto a holdear Bitcoin a largo plazo, compraste más de lo que vendiste la vez pasada y ahora ya ganaste porque ganaste dinero en la venta y ahora estás ganando dinero en la reentrada para prepararte para el siguiente ciclo. Ahora, hay diferentes tipos de reequilibrios. El tradicional implica volver a establecer la distribución de activos planificada. Sin entrar en complicaciones, tú puedes entrar 50-50, 20-80 o 100 y cero, que era lo que estábamos explicando. Si estás fuera de rango, vas a entrar al 100% en uno de los dos activos. Si estás con la misma exposición hacia arriba y hacia abajo, vas a estar 50-50. Ahora también podrías decir, ok, Flair ahora está en 0.023 y dices, bueno, voy a entrar a una piscina de liquidez donde mi rango hacia abajo es 0.02 y mi rango alto es 0.03. Así que en ese caso entrarías aproximadamente con 20% en dólares y el 80% en Flair porque estás teniendo exposición a la larga, o sea, hacia arriba, no hacia abajo.
Si quiero hacer un rebalanceo tradicional, un reequilibrio tradicional, quiere decir que cuando vuelva a entrar a mi piscina de liquidez, tengo que vender la mitad de los activos para poder tener ese rango, ese rango 50-50 otra vez. También tenemos el reequilibrio de acurrucamiento. Esto yo lo conozco como snuggle rebalance. Snuggle es acurrucar. Y es una estrategia donde ajustas tu posición de liquidez más cerca del rango de precios actual cuando te alejas del rango deseado, lo que ayuda a reducir la pérdida impermanente. Cuando tú rebalanceas, vamos a imaginar, vamos a regresar al mismo ejemplo, Ethereum a 4.500 baja a 3.500 y de repente estás a 3.000. Si en ese momento tú quieres vender el 50% de tu Ethereum para tener 50-50, quiere decir que empezaste a vender tu Ethereum a 4.500 y ahora estás vendiendo mucho más Ethereum a 3.000 para poder llegar a esa relación. Si el precio se sale hacia arriba, ahora estás comprando Ethereum mucho más caro para poder tener otra vez esa relación de 50-50. Así que el reequilibrio de Snuggle lo que hace es que te acercas a al precio actual 100% o con 5% del otro activo, así que estás como en la orilla, por eso se llama acurrucar, porque estás como justo ahí, pero no estás a la mitad. Eso funciona si, por ejemplo, el precio sube, extiendes tu rango y luego cuando empieza a bajar otra vez, entras otra vez en rango. Pero no estás realmente ni vendiendo ni comprando muchos activos, porque tenemos que pensar que en piscinas de liquidez siempre compramos caro y vendemos barato. Ahorita voy a hacer unos ejemplos para que lo puedas ver. Y luego tenemos el reequilibrio de Snowball ampliado, que quiere decir que ajustas tu rango 5% hacia dentro del rango en donde estás y duplicas el otro lado del rango. Así que si tu posición era una posición que tiene 10% hacia arriba y 10% hacia abajo, ahora vas a tener a lo mejor 30% hacia abajo y 40% hacia arriba. Ahora voy a hacer unos ejemplos para que lo puedan ver mejor. Ok, ¿cómo operan los fondos de liquidez y las variaciones en las proporciones de activos? Te unes a un fondo de liquidez con dos activos, por ejemplo, el activo A y el activo B. Los depositas en una proporción del 50-50 al valor actual, como 100 de A y 100 y B. Si el precio del activo A sube en relación del activo B, la proporción del fondo se modifica. Por ejemplo, el fondo podría cambiar de 50-50 a 30% A y 70% B. En este caso, acuérdense que el activo A subió en precio en relación al activo B. ¿Cuál es la razón? El fondo se adapta automáticamente a las variaciones de precio, conservando una mayor cantidad del activo más económico y una menor del más costoso. Si el precio de tu activo sube, quiere decir que ahora menos de ese activo te dan la misma cantidad de dólares. Si el precio baja, ahora necesitas más de ese activo para tener la misma cantidad de dólares. Por eso es que en las piscinas de liquidez siempre vamos a tener más del activo que está desempeñando menos en relación al otro. Si estamos con stablecoins, las stablecoins siempre van a tener menos variación de precio que el otro activo. Así que si sube el precio, vamos a tener más stablecoins, porque está desarrollando menos. Y si baja el precio, vamos a tener más del activo volátil, porque ese es el activo que tiene menos desempeño en relación a los dólares, porque el dólar está manteniendo su valor más constante. El giro inesperado es que si el precio de Ethereum cae por debajo de los 2.000, la proporción de activos en su fondo de liquidez se verá afectada. Sus stablecoins se convertirán a Ethereum, lo que incrementará su cantidad de Ethereum y disminuirá sus stablecoins. Si el precio de Ethereum aumenta, tus Ethereum se convertirán a stables y a medida que el precio continúe subiendo, tus cantidades de Ethereum disminuirán. Esto aplica para cualquier activo volátil, cualquier criptomoneda. Ethereum nada más es el ejemplo aquí. Ahora, Perfecto. ¿qué pasa? Ajá, dime. No, no, todo bien hasta ahora. Ok. Si el valor del activo B baja a cero, en el caso de activos principales como Ethereum, Bitcoin, XRP, sería muy difícil que sucediera. No quiero decir que es imposible que pase, pero que un activo como Bitcoin se vaya a cero
es mucho más difícil que una meme coin, por ejemplo. Así que una de las reglas esenciales para entrar a piscinas de liquidez es que tienes que estar dispuesto a sostener 100% de de cualquiera de los dos activos a largo plazo. Si no estoy dispuesto a sostener uno de los activos a largo plazo, no debería entrar en la piscina de liquidez porque existe la posibilidad que sea ese el activo que tienes. Veo mucha gente que entra con su XRP y las meme coins o con Ethereum y una meme coin y en ese caso estás convirtiendo tus Ethereums por la meme coin que pueden ser que tengan valor cero. Si el valor baja a cero, te vas a tener 100% de ese activo y 0% del activo con valor. El LP se adaptan automáticamente a las variaciones de precio, pero esto puede resultar en tener una mayor cantidad del activo de bajo rendimiento. Un riesgo importante que hay que entender. Vamos a imaginar que el precio de Ethereum incrementa un 20%. Si tenemos una pool de liquidez, en este caso serían a un poco menos de un cuarto de Ethereum a $2,400 más 548 stablecoins. Vamos a imaginar que estamos entrando con Ethereum 50-50 a $2,000. Ese va a ser como el caso fijo. Ahora, si el precio aumenta 20%, o sea, se va de $2,000 a 2,400, en este caso vamos a tener un poco de menos Ethereum que cuando entramos y vamos a tener más stablecoins que cuando entramos. El valor serían aproximadamente $1,095. Si no se proporciona no liquidez, tus activos, que este sería el punto de entrada, seguirías teniendo tu cuarto de Ethereum y tus $500. Este sería un valor de $1,100. En este caso hay $5 de diferencia, que es mínima. Si estuviste en este pool de liquidez durante 3 meses, seguro ganaste más de $5, así que en ese caso sería mejor haber estado en la piscina de liquidez que no. Ahora, el mismo ejemplo. Entramos con un cuarto de Ethereum a $2,000 y ahora bajó 20%. Así que el valor de la pool, ahora tienes más Ethereum que cuando entraste a $1,600, tienes menos stablecoins que cuando entraste y el valor serían $894. Si no se proporcionó liquidez, seguirías teniendo la misma cantidad de Ethereum y la misma cantidad de dólares y esto si lo vendieras en ese momento serían $900. En este caso hay $6 de diferencia. Pero lo mismo, si estuvimos dentro de rango durante 6 meses, en ese caso nos convino estar en la liquidity pool. Pero cabe destacar que esos $5 que perdiste en el primer ejemplo, $6 que perdiste en el segundo ejemplo, a eso es lo que llamamos la pérdida impermanente, ¿no? Es correcto. Ahora, también esta es la otra cosa. En este caso donde el precio baja, pues sí, porque empezaste con $1,000 y ahora solo tienes 900. Pero aquí, si empezaste con $1,000 y ahora tienes 1,095 más, digamos, $20 de fees, pues estos $4.50 no los ganaste, pero no los perdiste tampoco. Porque no es lo mismo ganar, o sea, ganar menos en una operación que perder dinero. Comprendo. Es una situación muy diferente y también es algo que tenemos que entender. Ahora, lo que tenemos que hacer es que queremos entender cómo maximizar nuestras, nuestras ganancias. A veces se tiene que pagar un precio por operar. Y en este caso, ese es el precio. Si logramos estar en rango durante mucho tiempo, pues eso nos conviene. Ahora, si entras a una piscina de liquidez cuando el mercado está hasta arriba, seguramente no te va a convenir. Pero si entramos durante el bear market, para el momento en donde estamos ahora, que estamos a punto de un bull run, vas a tener mucho más Ethereum que cuando empezaste y entonces tus ganancias se multiplican. Ahora, ¿qué pasa si el precio de Ethereum se duplica? En este caso, en lugar de tener 25 Ethereum o cuarto de Ethereum, tendrías .17 a $4,000, más de $500, ahora tendrías $700. El valor total serían $1,414. Y si no hubieras entrado en la piscina de liquidez, tendrías $1,500. Lo mismo, empezaste con 1,000 y ahora tienes 1,400 más, digamos, otros $50. Son
porque el problema es que, o sea, si lo vemos ahora, esto es muy fácil de verlo ahora porque lo estoy haciendo en un ejemplo. Y si yo pudiera predecir que mañana el precio se va a duplicar, pues en ese momento me saldría de la piscina de liquidez, me esperaría y luego volvería a entrar. Pero nosotros no podemos predecir el mercado y la intención de las finanzas descentralizadas es separar la especulación de los activos y generar una actividad financiera mucho más estable a largo plazo. Porque yo creo, no sé si va a ser ahora o si va a ser en unos años, nos vamos a salir de ese aspecto especulativo de los activos criptomonedas y vamos a pasar a un aspecto mucho más funcional donde las personas, los bancos y las grandes instituciones van a poner sus criptoactivos a trabajar por un rendimiento mucho más constante. Cabe mencionar que los incentivos de Flair, por ejemplo, ahora son reales porque los puedes reclamar, pero en 10 años eso no va a existir. O sea, en 10 años va a ser un poquito mejor que los bancos, pero no vas a tener 20, 50, 80% anual. O sea, eso es importante. Así que ahora es la oportunidad tanto para aprender como para capitalizar en la oportunidad. Oye, Fred Forward, muchísimas gracias por esto. Te voy a tener que cortar porque, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si hacemos una segunda parte y seguimos hablando de todo lo que nos ha hablado en el día de hoy? Sí, por supuesto, todavía falta mucho más información. Creo que con esto que vimos hoy les da suficiente para empezar a jugar. Lo mismo, no tienen que entrar con cantidades masivas, pueden entrar con cantidades pequeñas, empezar a observar cómo la relación de los activos se mueve. Y en el siguiente video vamos a ver el costo de rebalanceo y otras cosas importantes. Perfecto. Vamos a estar pendientes de ese segundo episodio, Piscinas de Liquidez con Flare Forward. Estén pendientes. Hasta la próxima.